Y me da mucho gusto que este mediodía me acompañe y que esté aquí en cabina. Es la primera invitada que tenemos, por cierto, aquí en cabina, a la cual le damos el triple de gracias. Usted la conoce muy bien, Beatriz Paredes. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues, mi querido Risco, para mí es un honor que me hayas invitado. Sabes lo que te respeto como Muchas gracias. comunicador y creo que dentro de las nuevas generaciones de comunicadores, tu buen humor, tu talento, abre un estilo de comunicar Gracias, que yo Beatriz. valoro. Es un honor para mí. Gracias por acompañarnos. Escuchabas, seguramente la has escuchado en las distintas entrevistas que ha hecho Xóchitl Gálvez, decía, se abandonó el trabajo territorial, no había estructura. ¿Sentiste lo mismo, Beatriz? Sabemos que estuviste cercana al proceso, estuviste, por supuesto, muy al pendiente, en primera fila de todo el proceso que se vivió de manera electoral. ¿No había estructura, te parece? Yo no quiero tener un debate con Xóchitl Gálvez. No soy la gente adecuada para opinar, ni para prorrogar, ni para hacer secuela de las declaraciones de Xóchitl. Mi respeto, mi aprecio por el enorme esfuerzo que realizó. No voy a hacer declaraciones a contrapunto de las declaraciones de Xóchitl Gálvez. Tenemos experiencias políticas distintas, Sí. no tiene sentido. Decía el semanario Proceso, en su portada seguramente la viste, esta fotografía de Claudia Sheinbaum y atrás el presidente, y decía el poder total. ¿Qué tendría que hacer la oposición, Beatriz, para no volverse intrascendente este sexenio? Mira, mi querido Risco, ¿qué tendría que hacer el conjunto de la sociedad para no volverse intrascendente? ¿Qué tendrían que hacer todas las expresiones diversas, incluso quienes están a favor de Morena? Creo que en este momento lo importante es que se consolide una capacidad crítica y autocrítica desde quienes acompañan a la presidenta electa, que en su momento se convertirá en la presidenta de todos los mexicanos, hasta quienes no votaron en su favor, para que los verdaderos problemas del país sean los que se puedan atender. Sin duda, algunos de ellos son los que se abordan en las próximas reformas estructurales que se están planteando, pero hay otros, como el tema de la gobernabilidad en las regiones en donde el crimen organizado tiene una gran presencia, como el hecho de la violencia constante en Chiapas, sí, en Guerrero, en algunas zonas de Guanajuato, como la ausencia de Estado de Derecho en algunas zonas de Tamaulipas. Esos son los temas reales. Yo no sé si a la ciudadanía, después de unas elecciones como estas, le interese que sigamos hablando sobre la vigencia o no de los partidos políticos o de la oposición. Me parece que a veces por eso nos sienten a los políticos tan alejados de sus verdaderos problemas, porque parece que seguimos encerrados en los temas que tienen más que ver con el círculo rojo o con las cúpulas. Este le gritó al otro y el otro le contestó, y eso yo le dije no felicitarla, tal. Cuando ya estuvo la votación, ya se vio el resultado. Vámonos a trabajar por México, y creo que uno de los asuntos que no podemos eludir estén en primera línea de las agendas que se han puesto como prioritarias o no, es que hay que recuperar el Estado de Derecho en todas las regiones de nuestro país. Otro tema que resulta evidentemente importante e inmediato atender es la problemática del agua. Es una problemática estructural que va a requerir cantidades muy importantes de recursos
presupuestales. O sea, estar ahí como oposición y como sociedad civil, lo que dices, para estos temas que sí son centrales para los próximos, no solamente 6 años, sino para lo que viene. Estar ahí, incidiendo en esa conversación. Y lograr que no nos distraigan fuegos de artificio. Creo que de repente dejamos que los fuegos de artificio tomen el escenario nacional. Si son buenos o son malos los dirigentes de los partidos, son como son los que están. Si no les gustan a los militantes de los partidos, que tomen las decisiones los militantes de los partidos y que actúen. Pero no podemos estar atrapados en 15 días de estar discutiendo si son buenos o son malos. Le llamaste a la llegada de López Obrador un accidente histórico. ¿Cómo le llamas a la llegada de Claudia Sheinbaum? La consecuencia de una estrategia que fue exitosa. Tuvieron una estrategia exitosa. Y si alguien no quiere reconocerlo, es que simplemente no se apega a la realidad, que hay deficiencias de orden estructural en la elección, sin duda, sí, que hay acusaciones que se deben dirimir en los tribunales electorales, desde luego, que hubo elementos para calificar a la elección como una elección de Estado, se han puesto sobre la mesa, pero es un hecho que hay por primera vez en México una mujer presidenta. Eso es un hecho histórico. ¿Lo celebras? Como mujer no puedo regatear que como mujer es un hecho histórico importante. ¿Y era inevitable la victoria de Sheinbaum? No hay nada inevitable. Yo no soy fatalista en ningún sentido. Bueno, solo el amor. Déjame reivindicar mi condición de romántica incurable. Entonces, porque vaya, el planteamiento por lo menos que se hacía, y con el resultado de 33 puntos de diferencia, con este voto oculto que le favoreció en realidad, bueno, pues al partido en el poder, pues uno pensaría que prácticamente quien hubiera estado ahí. Y digo esto porque levantaste la mano, porque estuviste en un proceso de selección para ser la candidata de la oposición. Entonces, parecería, por lo menos con la manera en la que ganó Morena, pues vaya, que era una aplanadora. Y quiero preguntarte y regresar un poco con el tema de la intrascendencia o no de la oposición, para ver si los conoces bien, sabes cómo son en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, si crees que se viene una aplanadora en los próximos meses. Ya sabes cómo es la guillotina. Vamos a una pausa y regresamos. Desde luego. Oye, Risco. Minutos, gracias a toda la gente por acá que nos está escribiendo. No, bueno, hasta el club de fans, por supuesto, de Beatriz Paredes, los Paredes Livers, están por acá al pendiente. Me preguntan, bueno, ¿y a todo esto qué hueso agarraste? Pregunta la gente por acá a través de redes sociales después de esta elección, Beatriz. Como lo dije el día que me retiré de la contienda interna, no iba yo a participar en el proceso de selección de candidaturas. Yo no soy una gente que participe en la política por puestos, nunca ha sido esa mi actitud. Yo soy más una persona de causas y de misiones, entonces no estoy participando como candidata a ninguna cosa. No creo que para hacer política se necesite tener ningún puesto. Ahí está contestada la pregunta para la persona que nos escribió. Hablábamos un poco de conoces bien las cámaras desde hace muchos años, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las diferentes conversaciones también que se dan. ¿Hay un momento y ves espacio para una conversación con una mayoría calificada de Morena? Mira, a mí me parece que esa es la pregunta clave para el régimen, para el nuevo gobierno que iniciará dentro de unos meses. Pretenden construir una nueva etapa de un régimen de partido hegemónico que, para quienes nos están escuchando y no están en estos asuntos de la ciencia política o de los rollos, quiere decir un régimen de un partido casi único, preponderante, que está en el gobierno y que a partir del Poder Ejecutivo le da instrucciones a su mayoría en el Poder Legislativo,
y que sin actitud crítica o sin un peloteo democrático subordinan a las otras fuerzas políticas y de manera mecánica cumplen las instrucciones. Ese régimen que costó tantas décadas a muchos mexicanos demócratas de todas las fuerzas políticas superarlo, democratizarlo, o van a construir una nueva etapa de la evolución democrática del país, con una visión de justicia social, con una mayoría que sepa abrir, que sepa negociar, que sepa construir. Yo creo que la tentación de reproducir el régimen de partido hegemónico vertical es muy, muy fuerte, pero que no corresponde al menos a la tradición política de Claudia Sheinbaum. ¿Seguirás siendo priista? A pesar de que dices yo no estoy por puestos, pero sí estoy como ciudadana y sí estoy como ciudadana con partido, Beatriz. Estoy valorando no solo el tema del PRI, Risco, estoy valorando todo lo que está sucediendo en el país, estoy valorando qué tanta voluntad democrática tenemos los mexicanos, estoy valorando cómo se expresaron los ciudadanos mexicanos y por qué. Estoy valorando cómo puedes construir y cómo puedes aportar más. Y no dejo de pensar en que debo conciliar mi vocación y mis habilidades políticas con mi vocación artística. Le digo yo a mis amigas y a mis amigos, a los que me conocen bien, que tal vez la política perdió una política mediana o regular, pero el mundo de la bohemia recupera una militante activa. Pienso escribir, pienso dedicarme a la valoración de fondo de la actividad política y también, cómo no, a la literatura y a la música. Bueno, pues Beatriz, nos parecía muy importante tocar base contigo en estos momentos, digamos, en los días después también, en los cuales hay diferentes voces que se van con la discusión de los líderes de los partidos, que se van con qué pasó en aquel entonces, cuando, pues vaya, cómo se puede construir desde, tal vez, insistimos, desde una oposición o desde la ciudadanía, pues un tipo de contrapeso también en los temas importantes, mencionaste dos, el tema de la gobernabilidad por diferentes lugares del país y el agua también. Pues Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo, Risco, que lo importante es discutir el porvenir. Estamos siempre atrapados o en el pasado o en el inmediato o en el de hace muchos años. Hay que discutir el porvenir. México, los jóvenes de México ameritan que discutamos el porvenir y que con ellos construyamos el porvenir. Gracias, Beatriz. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ahí está Beatriz Paredes. Gracias a todos por